todas y todos ustedes. Gracias por estar presente en esta primera mesa intitulada Ética en la Academia e Inteligencia Artificial. Agradezco la presencia de quienes están aquí en esta aula, así como quienes nos acompañan vía Facebook. Es un honor estar con ustedes y también agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas por darnos este espacio para conversar en temas de retórica, hermenéutica y argumentación. Igualmente agradezco al doctor Roberto Carlos Fonseca y al doctor Jorge Alberto González Galván por esta organización que han hecho tan magníficamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera mesa, que la verdad tengo el honor de estar presente con tres distinguidos académicos, tres distinguidos juristas que sin duda nos van a ilustrar en torno a lo que involucra considerar temas como la ética retórica, la enseñanza del derecho frente a los desafíos éticos en la inteligencia artificial y la integridad académica frente al crepúsculo de la retórica y la argumentación jurídica. En ese sentido, tengo el honor de presentar en primer término al maestro Carlos Martínez Loza, un distinguido y joven académico, quien nos hablará de la ética retórica en la elaboración de discursos con el uso de la inteligencia artificial, un tema que sin duda nos aportará muchos elementos para la investigación y la práctica jurídica cotidiana. Brevemente me permito leer una síntesis curricular de la excelente trayectoria del maestro Carlos Martínez Loza, a quien le tengo especial admiración y consideración. El maestro Carlos Martínez Loza es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. Obtuvo el grado de maestro con mención honorífica por el trabajo de tesis retórica y derecho, una aproximación histórica y relacional. Desde el año 2015 es columnista del periódico Diario 21. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde ha impartido las asignaturas Argumentación Jurídica, Retórica para la Interpretación y Argumentación Jurídica y Oratoria Forense y Debate Jurídico. Además, cabe destacar que el maestro tiene una excelente obra en materia de poesía y de interpretación jurídica, entonces creo que nos va a ser de gran utilidad los conocimientos que nos aporta. Adelante, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne Tovar Silva, por sus palabras. Es un gusto estar en esta edición 12ª del Coloquio de Retórica, Hermenéutica y Argumentación Jurídica. Yo quiero iniciar dándoles dos regalos. No se preocupen, no necesitan un bolso. Pueden anotarlo ahí en su cuaderno. Y son dos aforismos, el primero de ellos de Hegel y el segundo de Juan Jacobo Rousseau. Dicen que dijo Hegel, y dicen que dijo Hegel porque yo lo he rastreado en su obra y no lo he encontrado, que lo virtual siempre quita lo virtuoso. Y creo que este aforismo va a poder servirnos para poder comprender esto que les quiero transmitir en esta ponencia. Y la segunda frase de Juan Jacobo Rousseau, que pronunció allá por el año de 1750 en Francia, en su discurso sobre las ciencias y las artes frente a la Academia de Dijon, Rousseau decía: hay 1000 premios para los hermosos discursos, pero ninguno para las bellas acciones. Ese es el regalo que quiero hacerles y que me sirve como introducción a esta ponencia, que he intitulado Ética retórica en la elaboración de discursos con el uso de inteligencia artificial. Seguramente se habrán enterado que a principios de este año, en febrero del 2023, la Universidad de Hong Kong prohibió a sus alumnos el uso de inteligencia artificial para la elaboración de trabajos académicos o para rendir sus pruebas. ¿Qué les parece esta noticia? Bueno, y sucede que una tarde entre las tardes, un día entre los días, como diría Jorge Luis Borges, me di a la tarea de consultar ChatGPT. Ustedes saben muy bien, es una inteligencia artificial generativa, y le ordené que escribiera un discurso, un exordio de un discurso forense.
Y fue increíble porque en menos de 5 segundos yo tenía una introducción de un discurso bien estructurado, y creo que eso nos plantea a nosotros dilemas éticos. Y alguien podría cuestionarse, ¿qué pasaría si un alumno, un rétor, un orador, un argumentador, utiliza la inteligencia artificial para generar un discurso y presentarlo, ya sea para una evaluación, para un concurso? La pregunta sería, ¿hay algún reproche ético que se pueda hacer a esta persona? Y mi respuesta es sí. Y esa es la tesis que voy a defender en esta ponencia. Aquel orador, alumno, rétor, argumentador o cualquiera que utilice inteligencia artificial, apropiándose de ese contenido sustancialmente sin ningún cambio significativo, incurre en un reproche moral y se le puede decir que ha actuado incorrectamente. Para lo cual he de utilizar una argumentación moral, un esquema de argumentación. Voy a utilizar un esquema de argumentación moral que he dividido en 3 niveles, siguiendo al filósofo Osvaldo Guariglia, este modelo que nos presenta en su obra Moralidad, Ética Universalista y Sujeto Moral. Yo sé que en estos tiempos hablar de ética pues puede ser un tanto revolucionario, sobre todo en esta época posmoderna, donde ahora parece que tiene un gran auge el relativismo moral. Pero yo justamente me voy a colocar en la postura contraria y voy a defender que hay una ética objetiva y que es incorrecto apropiarse de un contenido que es hecho por inteligencia artificial. Y a su vez también es una invitación para que me refuten al final de mi ponencia. El primer término, mi primer nivel de argumentación es un nivel epistémico que tiene que ver con los datos y con la acción. Como datos podríamos decir hipotéticamente que A es un orador o rétor o incluso un alumno. Esos son los datos previos que yo tengo. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? ¿Cuál es la acción? La acción es que A utilizó como suyo un discurso generado por inteligencia artificial. Repito, ¿cuál es la acción? ¿Qué es lo que ha sucedido en el mundo? A, que puede ser cualquier persona, utilizó como suyo un discurso generado por inteligencia artificial. Ese es el primer nivel epistémico. Ahora, pasemos al segundo nivel, que tiene que ver con el juicio moral y con la justificación. ¿Qué es lo que hago yo? Crear un metalenguaje y decir que A ha actuado incorrectamente al apropiarse de un discurso que fue hecho ciertamente no por un ser humano, pero sí por una inteligencia artificial. Ahí está mi conclusión, mi afirmación, mi tesis o aquello que voy a defender. Ahora bien, y ustedes me dirán, ¿cuál sería la justificación, maestro? ¿Cuál es tu ley de paso? O en términos de Turing, ¿cuál es tu garantía que te permite transitar de ese nivel epistémico de esos hechos a la aseveración de que ha actuado incorrectamente? Y la respuesta es la siguiente. La justificación. A debe no plagiar artificialmente para su beneficio. Ahora, seguramente ustedes están pensando que el plagiar en tanto verbo del español, implica copiar sustancialmente una obra ajena y presentarla como propia. Y ustedes podrán decir, maestro, estás equivocado porque eso no aplica a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un ser humano. Pero bueno, entonces lo que yo hago es una redefinición del concepto de plagio y agregar que copiar sustancialmente una obra ajena no necesariamente tiene que ser de otra persona, sino que también ahora justamente de eso se trata, de redefinir los conceptos para que con un conjunto de propiedades designativas ahora podamos tener un campo denotativo más amplio e incluir también a estas inteligencias artificiales. El caso de ChatGPT. Ahora bien, no solo eso, sino que también tenemos que pasar a un tercer nivel de argumentación, que sería el principio universal. Eso que le sirve como respaldo, que le sirve como soporte a la justificación de que A debe no plagiar artificialmente para su beneficio. Y este principio universal
sería enunciado de la siguiente manera: nadie debe plagiar artificialmente. Ese sería mi principio universal. O si ustedes lo quieren en el lenguaje bíblico, no plagiarás artificialmente. Bueno, lo importante es que ustedes comprendan cuál sería la prohibición. Al final de cuentas, como decía Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, pero siempre según la sustancia. Ustedes pueden comprender muy bien. Nadie debe plagiar artificialmente. Ese sería mi principio universal. Ahora bien, seguramente habrán ustedes algún descontento porque podrían decir, maestro, ¿y eso dónde está escrito? ¿Quién dice que nadie debe plagiar artificialmente? ¿Lo dice el Corán? ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 13? ¿Lo dice la Constitución? ¿Dónde está eso? ¿Lo dice algún periódico, alguna revista? ¿Por qué yo no debería plagiar artificialmente? Y aquí llegamos al último punto, a la cúspide de la justificación de este principio, y que tiene que ver de que uno no tiene que hacer trampa, no tiene que engañar. Y sobre todo, quien actúa plagiando, copiando o generando un discurso por medio de inteligencia artificial, se lo apropia, lo hace suyo y lo presenta para obtener algún beneficio económico, académico, algún mérito, algún premio, está actuando incorrectamente. En primer término, porque rompe con el principio de igualdad. En una comunidad lingüística, retórica, epistémica que ha aceptado el principio de igualdad, en la cual se espera que todos voluntariamente van a respetar esas reglas que ciertamente no están en las tablas de Moisés, pero que lo aceptamos como un conjunto de reflexiones morales y que se incrustan en ese tópico, en ese lugar común de que nadie debe plagiar artificialmente. De ahí que de aquel que utiliza inteligencia artificial para hacer suyo un discurso que no ha creado él con su intelecto, que no ha creado con su elocutio, incluso con su ornato, está rompiendo con este principio. ¿Y por qué? Porque él está asumiendo y se arroga la prerrogativa, él a sí mismo se adscribe la prerrogativa de que tiene que ser tratado de una manera distinta frente a los demás. ¿Y por qué tiene que ser tratado de una manera distinta? ¿Por qué? Porque él solo puede utilizar inteligencia artificial, pero presupone que los demás no tienen que utilizar inteligencia artificial. Por eso, el plagio generado con inteligencia artificial rompe con este principio de igualdad. Es tanto como aquel, y permítame esta analogía, es tanto como aquel que pretende participar en una carrera de ciclista, pero él quiere correr parte del Tour de Francia en motocicleta. Me parece que esto es absurdo, esto es ridículo. ¿Por qué? Porque en un juego, en un deporte, hay también reglas. E insisto, esta es una regla que se asume implícitamente en una comunidad del lenguaje. Por lo tanto, con esto me parece que queda justificado mi juicio de que ha actuado incorrectamente cuando utiliza inteligencia artificial para apropiarse de un discurso que él no hizo. Ahora bien, seguramente ustedes me querrán refutar que eso es incorrecto porque cada quien tiene su propia moral subjetiva, a lo que yo tendría que responder y contraargumentar que si ustedes no están de acuerdo con ese principio de no plagiar artificialmente, entonces ustedes están asumiendo un mundo donde el principio contrario es el que rige esa comunidad lingüística, que sería que se puede plagiar artificialmente. Y esto rompe con el principio de no contradicción en la lógica, que dos enunciados no pueden ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo lugar. No puedo tener una comunidad con el principio de no plagiar artificialmente y se puede plagiar artificialmente, porque entonces el mundo se cae a pedazos. Y quiero concluir con lo siguiente. Se preguntarán por qué ética retórica. Bueno, ¿a qué me refiero con ética retórica? Ética retórica está enraizada en lo más profundo del orator perfectus del que habla Marco Tulio Cicerón, un hombre bueno, un hombre que es sabio y que tiene la elocuencia, porque ya Marco Tulio Cicerón en las primeras páginas de la Inventio Retórica decía que aquel ciudadano que es elocuente pero que no tiene sabiduría es perjudicial para sí mismo y perjudicial para su patria. Hay que poner atención a lo que dice Marco Tulio Cicerón. Los grandes retores de la latinidad
en realidad de la tradición grecorromana, sabían cosas. Y otro que sabía cosas era Marco Fabio Quintiliano, quien en su Instituto de Oratoria hablaba de un orador ideal. Ese orador ideal es un hombre bueno y que sabe hablar bien. Es decir, para Marco Tulio Cicerón y para Marco Fabio Quintiliano, y en cierto sentido también para Aristóteles y también para Sócrates, el gran orador es una totalidad. El gran orador no solo son virtudes elocutivas, porque en ese caso hasta la inteligencia artificial, piensen en una bocina que habla, es un gran orador, sino que un gran orador presupone a su vez eso que Quintiliano poéticamente denominaba como las prendas del alma. Un hombre que tiene el bien, que busca el bien, un hombre que es justo, para decirlo con Aristóteles, que tiene la eunoía, la pronesis y la arete, la sabiduría, el juicio, la humildad, la nobleza, la justicia, el buen trato con los demás. Bueno, y con esto termino mi ponencia. Muchas gracias. Me gustaría que pudieran o que le intentaran contraargumentar mi postura para, con mucho gusto, iniciar ese diálogo, porque creo que es de lo que se trata, un coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Sin duda muy interesante la perspectiva que nos presenta en torno al reproche moral en el que incurre una persona que se apropia de ideas bajo la inteligencia artificial, los principios que acertadamente mencionó de igualdad, de no contradicción y desde luego la referencia a la ética retórica, con estas excelentes referencias a Cicerón y a Quintiliano. Muchas gracias, maestro Carlos. Agradezco mucho su excelente ponencia. Continúo con la segunda presentación que está a cargo de Denise Carla Vázquez Valar. Nos va a presentar el título de la ponencia, Repensando la enseñanza del derecho frente a los desafíos éticos que plantea el uso de la inteligencia artificial. Me permito presentar una breve semblanza de la maestra Carla, que también ha destacado tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la práctica jurídica. La maestra Carla tiene más de 25 años de experiencia en derecho comercial, ha tenido la oportunidad de liderar proyectos de innovación tanto en el sector público, privado y social, entre los que destaca la participación para la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, la definición de la Agenda Digital de la Alianza Pacífico, el proyecto de autoevaluación ética de sistemas de inteligencia artificial para emprendedores, entre otros. También dentro de la División de Estudios de Posgrado ha participado en la investigación de la UNAM junto con Boston College del informe de pobreza, cambio climático y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Centroamérica y México en el contexto de la movilidad humana, donde tuve el honor de conocer a la maestra Carla, y actualmente es socia y miembro del Consejo de Administración de Cincel, empresa de base tecnológica, y funge como consejera honoraria del Consejo Directivo para C-Minds para el periodo 2023-2024. Adelante, maestra. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un honor participar en este coloquio. Muchas gracias, Ivonne, y a todos mis compañeros del panel. Me gustaría plantearles esta idea de qué es lo que a los abogados hoy en día nos está exigiendo, pues este vertiginoso cambio que se está dando con el uso de inteligencia artificial. De manera general, les comparto que desde un punto de vista consultivo hemos participado con diferentes organizaciones que desde hace más de 5 años se han preocupado por entender cómo vamos a regular o cómo vamos a hacer frente a estos desafíos, retos y oportunidades que nos plantea el uso de inteligencia artificial. Trabajamos en un documento que se distribuyó para las startups de cómo tienen que evaluar los sistemas que están desarrollando basados en inteligencia artificial, cómo va a impactar en el mundo laboral el uso de inteligencia artificial, etcétera. Y bueno, eso a mí me ha llevado a diferentes reflexiones como abogada. ¿Qué necesitamos como abogados aprender de lo que está sucediendo en el mundo tecnológico? Primero me gustaría darles una idea general de qué tenemos que entender por inteligencia artificial.
Esa iconografía me encanta porque de manera muy clara nos dice los niveles en los que se ha utilizado la inteligencia artificial, ¿no? Si ustedes ven el cuadro 1, ahí simplemente son sistemas expertos en los que pues se le dan coordenadas, algoritmos al sistema y decide respecto de la información que se le proporcionó. Después ya van haciendo una semejanza, si ustedes ven el cerebro que tenemos del lado izquierdo y la inteligencia artificial, lo que busca este tipo de desarrollos tecnológicos es cada vez más ir simulando la capacidad intelectual de los seres humanos. Si nos vamos al cuadro 5, ahí hay un signo de interrogación en el cerebro, porque es tal la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial que ya nos rebases. Como decía hace un momento el maestro, en 5 minutos obtuvimos un discurso, obtuvimos un documento con ChatGPT, cosa que nosotros no hubiéramos podido hacer, analizar esta cantidad enorme de datos, sintetizarla y provocar un resultado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos en el día a día conviviendo con la inteligencia artificial en sus diferentes niveles. No quiere decir que todas mis interacciones con inteligencia artificial caigan en el nivel 5, en donde ya estamos hablando de una supercomputación, de un superprocesamiento y que ya compite con mi inteligencia cognitiva, sino que desde hace mucho tiempo ya lidiamos con sistemas basados en inteligencia artificial. Las aplicaciones que utilizan de cómo geolocalizarse o Google, Waze, usan inteligencia artificial. Netflix, Facebook, usa algoritmos de acuerdo a tus preferencias para mostrarte información respecto de la cual has pues mantenido ahí a lo mejor cierto interés. Entonces, a lo que voy es, desde el punto de vista legal, ¿qué nos exigen estos nuevos retos? El mundo se ha propuesto atender estos retos y desafíos principalmente con documentos que hacen referencia a principios y valores éticos. Pero yo como abogada, desde que empecé a investigar esto, me preguntaba ¿por qué no se han generado leyes modelo, por ejemplo? ¿O por qué no se ha generado una convención positivizada? ¿Por qué empezamos con recomendaciones éticas? Quizá el ejercicio más evidente y el más avanzado en consensos internacionales son las recomendaciones éticas de la UNESCO. ¿Pero qué implican esas recomendaciones éticas? ¿Y cómo debemos de interpretar esas recomendaciones éticas? De aquí, de forma muy general, les estoy señalando cómo se desarrolla un sistema de inteligencia artificial, las fases que se llevan a cabo para poderlo implementar. Y un elemento fundamental es la recolección de los datos. ¿Cómo obtengo esos datos? ¿Son representativos de la comunidad a la cual le va a afectar? ¿Qué nivel de autodecisión va a tener ese sistema de inteligencia artificial? ¿Lo voy a utilizar para que con base en los resultados yo pueda emitir una decisión o pueda tomar una decisión? ¿O le voy a delegar la decisión a ese sistema de inteligencia artificial? Entonces, son muchas aristas que debemos de ir analizando desde una perspectiva jurídica. Hasta hoy en día, la forma en la que se ha tratado de abordar estas temáticas es analicemos bajo un enfoque basado en el riesgo qué probabilidad de daño y qué gravedad puede provocar determinada interacción del humano con un sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, habrá ciertos sistemas que el riesgo es mínimo, que no representan ningún riesgo a derechos fundamentales y digamos que estamos salvaguardados si interactuamos con esos sistemas. En este caso, los proveedores pueden optar por adherirse a códigos de autorregulación, códigos de buena conducta. Después vienen los riesgos limitados, que deben cumplir ciertos requisitos mínimos de transparencia, privacidad desde el diseño. Pero ojo, no estoy hablando de un marco jurídico que ya de por sí es obligatorio para todos los desarrolladores e implementadores de inteligencia artificial. Estoy hablando de una capa adicional, una capa, no la quisiera poner superior, pero sí la quiero poner al mismo nivel
del marco jurídico normativo. Entonces, entre lo legal y lo ético, el uso de la inteligencia artificial. Después vienen los riesgos altos, son aquellos sistemas que tienen un impacto negativo en la seguridad de las personas. Por ejemplo, identificación biométrica se ha considerado como un sistema de alto impacto, que no quiere decir que no lo permita, pero sí debe cumplir con normas específicas para poderlo lanzar a mercado. Juguetes, aviones, carros autónomos son soluciones basadas en inteligencia artificial que sí está comprobado que pueden generar riesgos altos. Y en la última categoría tenemos los riesgos inadmisibles, que hasta ahora cada país decide cuáles son esas soluciones y en qué categoría la va a acomodar. Riesgos inadmisibles, por ejemplo, podría ser estos sistemas que se utilizan para que los gobiernos tengan cierta puntuación de sus ciudadanos. Y esto ya es una realidad, en China está sucediendo. A los ciudadanos se les hace un tipo de scoring de acuerdo a su capacidad de crédito, si cumplen con sus obligaciones fiscales, si participan en actividades públicas en contra del gobierno. Entonces, se les hace ciertos puntajes. Hasta ahora, la Comunidad Europea, que es la que más ha desarrollado recomendaciones al respecto, ha establecido que ese tipo de soluciones, aunque tecnológicamente son viables, porque sí se pueden generar, la tecnología no es que no lo pueda hacer, no deberíamos permitirlo como comunidad, como sociedad, como país. ¿Por qué? Porque sí hay una afectación directa a mis derechos. Otro, por ejemplo, son juguetes asistidos por voz. Se considera completamente peligroso para los niños porque a través de la voz, si alguien hackea ese juguete, podría incitar a un niño a realizar algo que no debería. Entonces, les quise plantear esto para que vean las diversas vértices, los puntos finos que a nosotros ya no como abogados ¿está en la norma? Entonces sí o no. Va más allá, tenemos que cuestionarnos fundamentos éticos en nuestra preparación, en nuestro análisis crítico. En el despacho, si llega a mí una empresa y me dice quiero implementar una solución de inteligencia artificial, de manera inmediata tengo que hacer una evaluación ética. Ya dejemos la legal, porque la legal por default la tenemos que hacer. Cumplimiento de datos, privacidad, transparencia, todo eso ya está establecido en nuestro marco jurídico. Si estuviese sujeto a la aplicación a alguna norma o NMX, por supuesto que tendría que cumplir, pero de manera adicional necesitaría revisar cómo estás obteniendo esos datos. ¿Son representativos tus datos? Porque en nuestro país, en donde no hay tanta penetración tecnológica, entonces tu información conforme a la cual vas a tomar una decisión puede estar sesgada o puede estar discriminando. Se analizaron algunas sentencias en Estados Unidos y se detectó que ciertos jueces con inteligencia artificial se analizaban sus resoluciones que tenían una tendencia a dictar sentencias más altas para sector de razas negras. Y ellos, cuando se les presenta la información, dicen, es algo que yo inconscientemente estaba realizando, pero no es que conscientemente lo estaba haciendo. Pero también queremos que nuestros jueces tengan este elemento subjetivo, humano, al momento de analizar nuestro caso. No nos gustaría que una máquina lo analizara. En estas categorías que hablábamos de lo prohibido, en Europa no se permite todavía la impartición de justicia a través de soluciones tecnológicas. En Corea, por ejemplo, dicen, bueno, juicios, asuntos de cuantía menor, que es clarísima, casos fáciles, si queremos identificarlo como Dorkin, los podría hacer la inteligencia artificial, pero casos difíciles dejémoslo en manos de los seres humanos. Entonces, eso nos lleva a nosotros pensar en jerarquía de valores de una comunidad, nuestro concepto humanocentrista, replantearnos qué significa para nuestra sociedad dignidad humana, ética social, bienestar general, y cómo nos enseñan hoy en día ética o cómo nos enseñan como abogados en la escuela. Yo soy orgullosamente de la Facultad de Derecho de hace ya muchos años,
no me tocó el nuevo plan, pero sí al revisar este plan de 2019 y la información que había ahí como antecedentes veía, claro, a mí me enseñaron el derecho así, una enseñanza preponderantemente teórica, nos exponía el profesor, pues algunos sí promovían la participación del alumno, otros no, y en la medida en la que aprendías de memoria, pues eras un buen alumno, ¿no? Tenemos que replantearlo y me encantó que en el plan 2019 ese es un objetivo que se quiere combatir. Se establece que debe formarse juristas con sólidas bases teóricas, científicas, prácticas y éticas. Pero al momento en que aterricé, pues qué asignaturas éticas se estaban incluyendo, hasta ahorita hemos llegado nada más a la ética profesional del jurista, que es fundamental, me queda claro, necesitamos tenerla. Pero bajo el concepto de inteligencia artificial, la ética va mucho más allá, va una ética de una sociedad, va una ética de toma de decisiones basada en una jerarquía de valores. Revisando la UNESCO, sus recomendaciones, nos dice que esas recomendaciones éticas deben servir para evaluar y orientar la normativa. Así es como se lo está planteando el consenso internacional, nos pide hacer evaluaciones de impacto ético, nos pide analizar valores, principios. Si ustedes ven estos valores, principios, no quiere decir que nuestro marco jurídico no los contemple, pero ¿cómo los vamos a interpretar en una aplicación de inteligencia artificial a un caso en concreto? Entonces, yo lo pongo sobre la mesa, me parece que ya el tiempo nos apremia, pero el estudio de ética tiene que ir más allá de una identidad profesional. Debe ser un objeto de conducta humana cuyo objetivo sea el bien. ¿Qué vamos a entender por bien cuando estemos interactuando con el uso de la tecnología? Más allá de un significado prescriptivo de la norma, tendríamos que pensar en ponderación de valores de una comunidad. Entonces, esa sería mi ponencia. Lo dejo sobre la mesa y espero su retroalimentación. Muchas gracias, maestra. Sin duda, interesante aproximación para identificar cómo se tiene que evaluar los sistemas de inteligencia artificial, lo que involucra el desarrollo de la inteligencia artificial y, desde luego, la regulación basada en riesgos, en donde también se tiene que tener este enfoque ético para saber hacia dónde nos vamos a dirigir en un momento dado. Muchas gracias y procedo a la última conferencia que tendremos en esta mesa previo al periodo de preguntas y respuestas, y en esta ocasión, para cerrar la mesa, tenemos la participación de un destacado y joven académico, en que también le tengo especial estima y admiración. Es el doctor Gustavo Eduardo Castañeda Camacho, que nos va a presentar el tema la integridad académica frente al crepúsculo de la retórica y la argumentación jurídica. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la excelente trayectoria del doctor Gustavo Castañeda. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho, todos obtenidos con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cursó el máster Democracia y Gobierno en la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad del Rosario en Colombia y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, bajo la supervisión del profesor Vincenzo Ferrari. Ha ganado diversas becas, entre ellas la Fundación Carolina y Santander. Ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas e indexadas en Derecho y capítulos de libro. Fue consultor jurídico en la Corte Constitucional de Colombia. En la Administración Pública se ha desempeñado como subdirector de Cultura y Atención en Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y es titular de las materias Derechos Humanos y sus garantías, Retórica para la interpretación y argumentación jurídica, Historia del Derecho Mexicano y Ética Profesional del Jurista. Sin duda vamos aprender mucho de la experiencia, conocimientos y la investigación que el doctor Gustavo Castañeda nos va a compartir. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, querida doctora Ivonne.
Y bueno, pues antes que nada quiero yo agradecer por la oportunidad de estar aquí en este foro muy especial, que es el coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica, temas que sin duda alguna son muy interesantes y muy complejos, que a día de hoy están totalmente en boga. Así que, bueno, en ese sentido, agradecerle a los organizadores, queridos amigos y doctores en Derecho todos, también a mis acompañantes y claro, también a mis queridos alumnos de la materia de retórica para la interpretación y argumentación jurídica, justamente a propósito y bajo la inteligencia de las actividades que estamos llevando a cabo hoy en día. Así que bueno, la presente ponencia que quiero comentar el día de hoy con ustedes la voy a dividir en 4 partes, esto para tener un esquema más claro de lo que quiero comentar con ustedes y la forma en la que voy a ir presentando mis ideas. En primer lugar, ¿no?, como en cualquier otro tema de investigación, voy a hacer el planteamiento del problema. En segundo lugar, voy a realizar una crónica de un riesgo anunciado en cuanto a los peligros de la deshonestidad académica. En tercer lugar, les voy a ofrecer algunas acciones y medidas para evitar los plagios. Evidentemente, algunas de estas medidas y mecanismos que nos ofrece la ética entendida como las posibilidades de condición para la libertad, y también como las distintas concepciones éticas que podríamos incluso llegar a tener. Ya por ahí se comentaban algunas, ¿no? Justo el maestro Carlos nos hacía referencia a esta formulación de un imperativo categórico al estilo kantiano, ¿no? Pero bueno, yo en esta ocasión, además de las herramientas y principios que nos ofrece la ética, quisiera ofrecerles una batería de elementos que nos va a proporcionar la lógica, en primer lugar, la retórica, y finalmente la argumentación propiamente dicha. Esto para que en cuarto y último lugar, podamos estar en condiciones de presentar algunas consideraciones conclusivas. Bueno, el planteamiento del problema. Sabemos que, digamos, en últimas fechas, nos encontramos en la necesidad de impulsar valores tendientes a la integridad académica. Esto lo podemos hacer mediante un análisis de las malas prácticas que se han mostrado recientemente en las universidades, y para ello pues tenemos también que detallar las medidas que existen, ¿no? Medidas que en algunas ocasiones lo mencionaba la profesora, son normas jurídicas, pero que también necesitamos revisar qué aspectos éticos existen para limitar o evitar ese tipo de malas prácticas en la academia. Subrayando entonces la importancia de una formación para los estudiantes y también para nosotros los académicos, profesores, una formación ética y también una cultura en ese mismo sentido, ¿no? De esta manera quisiera yo ir abonando a la, digamos, implementación de algunas técnicas, herramientas, ¿no?, que nos ofrece, les decía, la lógica, la retórica y la argumentación. La temática, sin duda alguna, me parece que tiene una gran vigencia, una importancia en virtud sobre el impacto que tiene sobre las ciencias humanas, toda vez que la reflexión, el pensamiento y los quehaceres humanos, ¿no?, los quehaceres de la academia deben de ser analizados bajo distintas miradas, ¿no? Evidentemente bajo una mirada epistemológica, científica, pero ¿por qué no también hacer un análisis de nuestros quehaceres académicos bajo una mirada ética, lógica y argumentativa, ¿no? Porque justo tanto alumnos como profesores, investigadores, nos tenemos que forjar en ese tipo de perspectivas, ¿no? El caso del plagio, ¿no?, sabemos está muy de moda, representa un problema que debemos de encarar nosotros frente a esta integridad académica. Por ello, vamos a tratar de establecer algunas medidas y acciones tendientes para limitar el plagio. Y no solamente lo decían por allá, ¿no?, como una cuestión de que hay una obligación normativa de no hacer el plagio, sino porque también, ¿no?, en términos de HLA Hart, existen verdaderas razones para la acción, ¿no? Tenemos razones fidedignas, ¿no?, de originalidad, de autenticidad propia para no plagiar. Así que justo en fechas recientes se comenzaron a propagar distintas noticias a nivel internacional, pero muy particularmente en el ámbito nacional. Recordarán a inicios de este año los escándalos que hubo sobre plagio, ¿no?, de investigaciones, de tesis, y también sobre justo la detección de que hay investigaciones que realizan los alumnos y que están plagiando a través de estas herramientas de la inteligencia artificial, como el chat GPT. Entonces, los universitarios, al realizar algunas investigaciones que pueden ser teóricas, que pueden ser prácticas, experimentales, estamos en efecto obligados a formular proposiciones
Y cuando formulamos estas proposiciones tenemos la obligación natural de contrastarlas a través de la evidencia, de la experiencia, de la razón, ¿no? Justamente el método científico, que es parte del método lógico también, nos dice Karl Popper, significa que nos debemos de ceñir a esas estructuras y esos pasos que nos llevan a la obtención de un conocimiento certero, ¿no? Las universidades, pues por antonomasia sabemos, son espacios fecundos en los que se produce nuevo conocimiento, razón por la cual son las instituciones que deben de regirse por algunos principios y valores, no solamente en el plano científico y epistemológico, sino también en el plano, ya lo mencionábamos, ético, ¿no? Nos vamos a encontrar ahí algunos principios, no voy mencionando, como la honestidad, la objetividad, la apertura, el diálogo, el respeto, la responsabilidad, la integridad, ¿no? La imparcialidad y también la justicia, ¿no? Valores que muchas veces pensamos simplemente están orbitando en el topos Urano, pero la realidad es de que tenemos que materializarlos, ¿no? Ese es el deber que tenemos nosotros como investigadores, como cultores de las ideas, del pensamiento y principalmente, ¿no? Como estudiosos del derecho. La justicia, ¿no? Materializar este ideal de la diosa Temis. Así que, lamentablemente, a pesar de que tenemos estos principios, hay muchos alumnos, pero también hay que decirlo, hay muchos docentes que han caído en la tentación, ¿no? Como decía por allá también Carlos, ¿no? Esta última tentación de Cristo, ¿no? De caer en el plagio y en las malas prácticas académicas. Desafortunadamente, cada día es más común observar el plagio intelectual, ¿no? Y lo digo yo también como profesor, a veces hasta me llego a desanimar de pedirles a mis alumnos que me entreguen un trabajo de investigación porque tengo miedo, ¿no? Me da una pesadilla pensar que me voy a encontrar con un escrito que sea plagio. Siempre se los he dicho, es mejor que hagan algo que sea suyo, que sea auténtico. No les estoy pidiendo que me escriban un tratado o un manual, pero que sean sus ideas originales. Así que, bueno, ¿cuál es esta crónica del riesgo anunciado? Decíamos, pues lamentablemente el plagio, así como la deshonestidad académica, se ha vulgarizado, se ha difundido en distintas partes de la universidad. La problemática se ha colocado, digamos que en uno de los temas más escabrosos y alarmantes que inquietan a la comunidad científica. Lo cierto es que los casos de plagio académico, por más trascendencia que puedan llegar a tener, pues la gran mayoría quedan en el olvido. Fíjense, ¿no? Los olvidamos o los dejamos pasar. Decimos, no pasa nada, que haya copiado, que haya sacado las ideas de otra persona sin citar, sin darle su crédito, no pasa nada, ¿no? Esa es una cultura también de la que padecemos nosotros los mexicanos. Entonces, el plagio o la deshonestidad académica solamente va a tener un impacto real cuando vemos que las personas que han cometido el plagio pertenecen al deep state, ¿no? Son funcionarios de alto nivel, ¿no? O gobernantes. Solamente así se puede hacer un pequeño escándalo. Pero la verdad es de que este tipo de prácticas, por minúsculas que parezcan, las debemos de tratar de desterrar tanto de alumnos como de académicos, ¿no? Así que temas como la integridad, la honestidad académica deben entenderse como asuntos del más alto interés, pues no solamente afecta a quienes forman parte del gremio científico, sino que en realidad nos afectan a todos nosotros, ¿no? Nos afecta a toda la sociedad. Es importante entonces insistir en esta corrección mediante medidas, debates que involucren a todos los actores, desde profesores, investigadores, también invitar a las autoridades, a los alumnos para que puedan establecer este diálogo peregrino, esta comunicación, este diálogo raciocinante, ¿no? Con el fin, pues justo de lograr cambios significativos y que estos cambios tengan efectos prácticos, ¿sí? Efectos que se puedan ver en la sociedad, así como en realidad. En términos generales, les quiero yo comentar que la doctrina considera que el plagio se verifica cuando alguien se apodera injustificadamente de obras y de creaciones de otra persona, haciéndolas pasar como si fueran de él, ¿no? Convirtiéndose en este caso en un suplantador. Imagínense, una persona que hace plagio es al final del día pues un suplantador, alguien que está engañando, alguien que está mintiendo, que se hace pasar por algo que verdaderamente no es, ¿no? Es decir, está perdiendo totalmente esta autenticidad y originalidad que habíamos comentado, ¿no? Así que el plagio es una acción de atribuirse un producto, sea intelectual o sea material, sin dar crédito a la persona que le corresponde.
El plagio es un problema específico, muy particular de la integridad académica, pero que me gustaría que lo analizáramos, ¿no? Ya estábamos en un nivel de integridad académica y ahora podemos observar ya de forma específica las implicaciones y los efectos que tiene el plagio, ¿no? Es algo, digamos, que merma a las sociedades, que es negativo y que en el fondo significa, imagínense, robar, y también significa defraudar, ¿no? Para los que les gusta mucho, ¿no?, el derecho penal, ¿no? Podemos ver que incluso se verifiquen este tipo de, ¿no?, de tipos penales, ¿no? El robo y el fraude al hacer plagio, ¿no? Primero se roba cuando uno le quita a las otras personas sus ideas, y también es defrauda cuando nos ostentamos como la persona que ha escrito esas ideas, pero que pues no ha sido así. A pesar de que es totalmente claro que el plagio se trata de una conducta perniciosa, hay algo esquivo en la concepción del plagio académico que vuelve ásperas las discusiones sobre el tema. Así que pues al hablar y al reflexionar sobre el plagio nos colocamos en medio de un laberinto, digo yo, ¿no? Como un laberinto, lo planteaba también Jorge Luis Borges en La Casa de Asterión, con caminos intrincados, ¿no? Carecemos de un mapa fidedigno, un Baedeker, diría Ronald Dworkin, que nos permita saber dónde nos encontramos parados, ¿no? Así que yo quiero formularles tres principales preguntas sobre lo que es el plagio, ¿no? En primer lugar, ¿no?, preguntarnos qué conductas engloban el plagio. En segundo lugar, y esta es la parte más importante de mi ponencia, es cómo evitar, cómo combatir el plagio. Y en tercer lugar, ¿no?, y finalmente, para incitar la problemática con ustedes, es pues si todos los plagios tienen la misma gravedad o creen que hay distintos grados de plagio, ¿no? Cuando se plagian tesis completas, o podemos pensar también a nivel artístico, cuando plagian alguna obra, ¿no? Por ahí estaba como el rumor, el chisme, ¿no? Ustedes que les gusta el chismecito, de las canciones de Shakira, ¿no? Que decían que también muchas de estas configuraban plagio. Así que bueno, en primer lugar podemos decir que algunas de las acciones o actitudes que engloban el plagio pueden ser conductas, en primer lugar, como entregar el trabajo de alguien como si fuera propio, ¿no? Te bajas, ¿no?, de tesionando una tesis y la presentas como si fuera tuya, pero no la escribiste. En segundo lugar, copiar ideas o palabras de otros sin darles crédito, eso también podría ser. En tercer lugar, citar de manera incorrecta, no colocar comillas. En cuarto lugar, ofrecer información adulterada sobre fuentes de consulta que ni siquiera checaron, que ni siquiera revisaron, ¿no? En quinto lugar, modificar palabras, pero seguir la misma estructura del pensamiento original. Y finalmente, en sexto lugar, utilizar palabras prácticamente iguales, ideas de un mismo autor, de un mismo trabajo incluso, y no reconocer a esa persona originalmente, ¿no? Y sí me ha tocado ver que a veces sacan, ¿no?, algunas ideas de un libro y van siguiendo a los mismos autores que se citaron, van sacando las mismas ideas, pero no reconocen al autor original que se dio a la tarea de 3, 4, 5 años de recopilar las fuentes y luego de plasmarlas, ¿no?, ya de manera organizada. Así que, en tercer lugar, ¿no?, ¿qué acciones y qué medidas podemos tener para evitar los plagios? El plagio es una forma a veces rápida, fácil para afrontar los trabajos. Podemos evitarlos, ¿no? Esto a través pues, de un análisis de introspección, creo yo. La ética es fundamental, tener buenas bases éticas, de estar convencidos de que debemos de actuar de cierta manera, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo debemos de actuar y cómo debemos de comportarnos, quiénes queremos ser, justamente una de las grandes enseñanzas socráticas es esta, ¿no? La cual se localiza en el oráculo de Delfos, que es conocernos a nosotros mismos. Y al conocernos a nosotros mismos y reparamos en que somos personas honestas o que somos personas buenas, que se dirigen con buen comportamiento, pues seguramente no nos vamos a dejar llevar por la corriente del plagio. Ahora bien, si nos conocemos a nosotros mismos, si nos damos cuenta que nos gusta el engaño, nos gusta mentir y todo esto, pues seguramente la cultura, ¿no? Decían por allá también de la posmodernidad y el relativismo estará presente en nosotros. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ya porque ya los tiempos me corren, me voy a saltar una parte. Creo que podemos implementar algunas acciones mediante las técnicas y estrategias de la lógica, en primer lugar, de la retórica y finalmente de la argumentación, que obviamente son disciplinas que están ampliamente vinculadas. ¿Por qué? Porque justo cuando necesitamos formular juicios confiables,
el recurso en el que más adecuadamente nos apoyamos es en la razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que con frecuencia nosotros utilizamos recursos que no necesariamente están apoyados en la razón y así nos dirigimos, ¿no? Y así argumentamos y así llegamos a pensar. A veces nos dejamos llevar por hábitos, por corazonadas o cuántos de ustedes no se levantan y lo primero que hacen en las mañanas es revisar su horóscopo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que diga su horóscopo es como se van a llevar a cabo su día, ¿no? O no se van a salir ni siquiera de su casa. Pero lo cierto es que cuando enfrentamos circunstancias verdaderamente difíciles, problemas complejos y que sabemos que nuestras decisiones pueden afectar seriamente a nuestras personas queridas o a nosotros mismos, ¿no? A nosotros como abogados, cuando defendemos a las personas y entramos en patrocinio, ¿no? Cuando por exponer un juicio ponemos muchas cosas en riesgo, lo mejor que podemos hacer es razonar el tema, razonarlo, ¿no? Meditarlo. Nos esforzamos por razonar lo mejor posible, y pues de hecho es la forma de actuar más lógica, ¿no? Incluso como su mismo nombre lo dice, ¿no? Cuando decimos estás actuando de manera lógica, es lo natural. Así que lo que quiero finalmente comentarles es que hay que recuperar estos saberes antiguos, ¿no? De la lógica, de la argumentación y de la retórica que nos permiten encontrar las verdades. Por un lado tenemos a la lógica, que es el discurso de la demostración, lo dice Aristóteles en los tratados de lógica, primeros y segundos analíticos, y también tenemos por otro lado el discurso de la posibilidad, de lo plausible, ¿no? De la convicción, ¿no? La retórica, que justamente busca generar los medios de convicción más adecuados para cada argumento, y estos los encontramos en otros tratados como la tópica, ¿no? de Aristóteles, la dialéctica y la retórica. Así también quiero decirles, ¿no? En las universidades, ¿no? Que comenzaron desde el siglo X de nuestra era, ¿no? Enseñaban justamente esto. Fíjense nada más, ¿no? Las primeras universidades enseñaban lo que es el trivium y el quadrivium, ¿no? El trivium y el quadrivium, que son las 7 artes liberales, ¿no? Trivium, compuesto justo por lógica o gramática, dialéctica para el debate y retórica. Justo por eso yo definía mi ponencia como el crepúsculo, ¿no? La integridad académica frente al crepúsculo de la retórica y de la argumentación, porque por mucho tiempo dejamos atrás esos recursos muy importantes para la demostración y para la convicción, no a través del engaño, no a través de la dialéctica erística que propone Schopenhauer, sino a través de una retórica que responde al diálogo del Fedro de Platón, ¿no? Que es decir, hacer una retórica que conduzca las almas a través de las palabras, ¿no? Fíjense nada más, eso es lo que nos dice Platón en este bello diálogo. Y finalmente, ¿no? Como conclusiones, quiero decirles que los alumnos, ¿no? Que son de hecho la parte principal de todos nuestros esfuerzos y empeños, así como nosotros los académicos e investigadores, realizamos tareas reflexivas y complejas a cada momento, que requieren de una amplia preparación, que requieren de conocer, de manejar tanto técnicas científicas, metodológicas, saber utilizar estadísticas, dominar otros idiomas, ¿saben? Y además de todo esto se requiere también de una enorme vocación. Así que creo que todo lo que hemos venido comentando en esta mesa está vinculado, ¿no? Por un lado, defender la ética y por el otro lado también generar discursos mediante un razonamiento lógico y argumentativo. Así que, pues nada, muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Gustavo. Sin duda muy interesante el planteamiento que nos has ofrecido en torno a lo que involucra el plagio, sus consecuencias, que esto tiene además una afectación social, que en un momento dado tiene que considerar alumnos, docentes, autoridades, pero la sociedad en general, y la solución que nuevamente apunta a reconsiderar el adecuado uso de la razón, pero también la lógica, retórica y la argumentación. Entonces agradecerte, doctor Gustavo, por esta excelente ponencia que nos has presentado y gracias por compartir tus vastos conocimientos en el tema. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, a continuación tenemos el periodo de preguntas y respuestas para que le formulen a los ponentes que destacadamente han compartido sus conocimientos en torno a lo que involucra la inteligencia artificial, pero con este enfoque académico. Muy bien, no sé si aquí tengan alguna duda o pregunta. Sí, por favor. ¿Para nuestro Carlos? Sí. Muchas gracias por su pregunta. ¿Cuál es su nombre, señorita? Sandibel.
creo que has hecho una de las preguntas que justamente son las que se están discutiendo en torno a los textos generados por inteligencia artificial. El caso que tú pones se podría agregar también a otros casos, como por ejemplo, cuando alguien pide un discurso a la inteligencia artificial y lo único que hace es cambiarle algunas palabras. En ese momento ya se convirtió mío, alguien podría preguntar el texto simplemente porque le di un retoque cosmético o sigue siendo la inteligencia artificial. Creo que son justamente aquellas preguntas que tenemos que estar discutiendo, porque me parece que no es fácil establecer una línea así tajante como aquí termina aquí es la línea fronteriza y si tú rebasas esto ya se convierte en plagio, pero si tú la alimentaste con alguna idea propia entonces ya no es plagio. Me parece que es sumamente complicado y eso es justo lo que pasa también con el derecho con términos que son tan ambiguos, que son tan vagos y que se le tiene que dar una interpretación, asignarle un sentido y un significado para encuadrarlo a la conducta. En el caso que usted menciona, habría que valorar cada una de las acciones y particularmente pensaría que quizás esté un poco disfrazado por el hecho de que yo también contribuí a alimentar, a tener un diálogo con la inteligencia artificial, pero me parece que todavía permea una ayuda de la inteligencia artificial, ya sea para hacer una inferencia o un argumento deductivo donde usted le da las premisas y obtiene la conclusión. Y si me permite una analogía, creo que esto respondería al reproche moral que en mi caso subsiste en esta práctica, que sería tanto así como aquel que participa en una carrera de ciclismo y lleva su bicicleta eléctrica. Es decir, habrá un tramo aquí en la subida, en la pendiente, activo mi modo eléctrico, pero ya en lo demás, ahora sí, manual. Y no me puedes reprochar porque gran parte del tour yo lo he hecho con mi propio esfuerzo. Bueno, no parece tan honesto y no nos parecería, creo que tan glorioso premiar a esta persona que ha logrado el primer lugar con una bicicleta eléctrica en detrimento de los demás. Insisto, porque pervive este rompimiento del principio de igualdad. Aún así, aunque solo fue poquita ayuda lo que me dio la inteligencia artificial, pero gran parte es mío. Aunque creo que ese poco mancha parte de esta honestidad intelectual. La honestidad intelectual, ¿lo es todo o no lo es? Sí, claro. En ese caso, no es lo mismo, por ejemplo, invocar la idea que tenía Aristóteles sobre la felicidad en una polis, que Aristóteles decía que el ideal político es la felicidad. Bueno, yo no me podría apropiar esa idea y citarla como propia, tengo que mencionar a Aristóteles, pero una cosa distinta, y me parece que aquí es donde rompe con esa analogía que usted quiere intentar, no es lo mismo que yo me apropie de un discurso hecho por una inteligencia artificial y diga que es mío. Ahora bien, usted me podrá decir, pero ¿qué pasa entonces con los topos o con los lugares comunes? Por ejemplo, un lugar común podría decir que el orador es un hombre bueno, experto en el arte del bien decir. Si yo digo eso, usted me podría decir, bueno, usted está plagiando a Quintiliano y Quintiliano está plagiando a su vez a Marco Catón el censor y Marco Catón el censor a su vez está plagiando a alguien de no sé qué época, pero justamente esa es la distinción entre el plagio que implica una obra ajena, privativa de alguien más, y el topos, que es un lugar común, que por definición es algo que no es privativo, sino que en cierto sentido pertenece a una comunidad, de tal suerte que si yo abordo, invoco un topos, un tópico, un lugar común, en realidad no estoy incursionando en plagio, porque la idea del lugar común es justamente algo colectivo y la idea de plagio es apropiarme de algo privativo. Esa es la distinción que haría conforme a la refutación, que yo la felicito mucho por el análisis, porque justamente creo que ahí está el punto importante de esta gran discusión y ojalá sigamos reflexionando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Continuamos con otra pregunta. Por favor, aquí adelante. Yo quisiera acerca de este caso estaban hacia la apropiación. Pero en este caso mi pregunta se
¿qué será más importante? ¿El progreso colectivo o el individualismo? Porque en este caso, digamos que yo visualizo esta cuestión bajo el contexto de que muchas veces el utilizar la IA más allá de obtener cierta emoción, y muchas veces utilizar una herramienta de apoyo para porque en este caso, digamos que uno mismo consultar varios autores que están haciendo una que llevan a obtener información de manera rápida, lo cual puede hacer que esa información se utilice de manera más rápida y conocimientos concretos para una persona pueden hacer más rápido. Porque en este caso la productividad aumentaría, de que no es lo mismo que una persona gaste el 100% del tiempo, el 100% a tener 20% de tiempo para poder tener. Entonces, en ese caso, la IA sería un elemento que puede llevar a un proceso más rápido, porque en este caso se podría tomar la identidad de la persona a la cual se le va a poner está ideando una solución para un problema. Entonces, en este caso, digamos que lo que estoy enfocada, ¿a qué es más importante? ¿Esta velocidad que tiene la empatía o el hecho de que una persona? Excelente pregunta y voy a responder rápidamente. Creo que tienen que ser las dos. Es decir, progreso social y progreso individual. No las pondría por separado. No es una disyuntiva, no es elegir entre A y B, no es elegir entre América y Pumas, no es elegir entre una y dos como si se opusieran. Yo creo que ambas son posibles. El progreso social con la inteligencia artificial y el progreso individual con el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia. De tal suerte que, ¿cómo es que lo que denominan este tipo de falacia del sí, no, como si estuviesen separados, y me parece que no. Un falso dilema. No es un falso dilema, sino más bien es una integración. Ahora, lo que yo quiero aclarar, y me da la impresión que por su participación, yo no estoy cancelando absolutamente el uso de la inteligencia artificial. En el caso que usted menciona, me parece que no habría un reproche ético, porque todos hemos utilizado inteligencia artificial. Generalmente me gusta luego cuando preparo mis clases, le digo, lo ordeno, explícame el modelo argumentativo de Toulmin. Me lo resume y me da un ejemplo. Creo que eso está muy bien, pero es importante hacer la cita. Ahí creo que no habría un reproche moral. Recuérdame cuándo se llevó a cabo, cuándo se publicó la Carta Magna de Juan Sin Tierra, porque en el momento lo he olvidado. Pero por supuesto que es sumamente útil. Es decir, hay un uso bueno de la inteligencia artificial, pero también podemos darle un uso incorrecto. Y ese uso incorrecto tiene que ver justamente cuando yo rompo el común social, los principios que están implícitos en una sociedad, o cuando yo incorrectamente trato de obtener un beneficio, pero por un medio que no es idóneo, que no es adecuado, que es incorrecto. ¿Entiende lo que me quiere decir? Eso es lo que respondería. Una o dos, no. Falso dilema. Las dos. Progreso individual y progreso social. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, maestro Carlos. Tenemos tiempo para 2 preguntas más en el aula para concluir con 1 minuto por cada uno de los ponentes de sus participaciones. Sí, por favor, maestro. Muchas gracias, maestro. ¿Quieren responder? Y prácticamente dejaríamos esto para ir finalizando la participación. Sí, creo que haces una reflexión muy interesante y que a nivel internacional se ha llegado a ese consenso. O sea, es cómo usamos la tecnología en beneficio de la humanidad. Los avances que se tuvieron en la pandemia en desarrollar vacunas tuvieron en gran medida mucho que ver con el uso de inteligencia artificial. Entonces, no es vamos a trazar, no es
detengamos la tecnología, pero aprendamos a usarla como una herramienta para tomar mejores decisiones, para pulir nuestros trabajos intelectuales, ¿no? El caso que nos ponía la compañera, creo que su creatividad, su elemento humano cognitivo que sigue siendo de ella es ese diseño de ese prompt, ¿no? Lo que le está pidiendo a la inteligencia artificial. Pero sí es necesario que ella divulgue. Hay un principio en el uso de inteligencia artificial que se llama explicabilidad. Divulgue que el resultado, la decisión, se tomó con base en un procesamiento automático. Y también no hay que confiar ciegamente en todo lo que nos dice la inteligencia artificial. Aguas, o sea, ChatGPT yo lo he cachado en varios errores. Entonces, no porque nosotros le pidamos a un sistema súper sofisticado, tecnológicamente hablando, estamos obteniendo certeza y verdad. Entonces, aprendamos con estas guías a utilizar en nuestro favor la inteligencia artificial. Gracias, maestra. Doctor Gustavo, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, me parece también temas bastante interesantes los que se han venido tocando en la mesa. Lo comentaba el profesor, también los alumnos que habían aquí comentado, tanto Eduardo como Sandivel. Así que yo, bajo, digamos, estas preguntas que se nos formulaban, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Quién creó el documento o esta nueva versión del trabajo? ¿O qué utilidad puede llegar a tener? ¿Qué impacto? ¿Qué efectos, repercusiones tiene para la sociedad? ¿Y qué es más importante? Si el avance individual o, por el contrario, un avance social. Pues creo que podríamos llegar, a pesar de que sí, definitivamente se trata de un falso dilema, ya que ambos deberían de ir de la mano y de forma concomitante, tanto el avance de la sociedad como el avance individual. Pues a manera de Alexi, me gustaría, ¿no? De Robert Alexi, me gustaría defender dos tesis, ¿no? Una que sería la tesis débil sobre el plagio y una tesis fuerte sobre el plagio, ¿no? Una tesis fuerte sobre el plagio sería aquella que menciona que no deberíamos de utilizar este tipo de herramientas como es la inteligencia artificial, como el chat GPT, etcétera, etcétera, porque pues al final del día se trata de adaptar y de robar ideas que no necesariamente fueron dichas o escritas por nosotros. ¿Sí? Entonces creo que ahí tenemos una tesis fuerte donde negaríamos el uso de este tipo de herramientas, que nos vuelve personas menos imaginativas, ¿no? La elocutio que también se mencionaba anteriormente, que es la manera de la imaginación y de la elocuencia conforme también vamos presentando nuestros argumentos y nuestras ideas, pues si utilizamos estas herramientas, pues nos vamos a ir atrofiando poco a poco. Así que, ¿no? Yo siempre se lo he dicho, hacer investigación es una actividad artística, no somos artistas, somos artesanos cuando estamos sentados en el escritorio con nuestra computadora, con los libros, etcétera. Estamos haciendo verdaderamente algo diferente, algo inédito, es toda una vocación. Pero ahora, por otro lado, ¿no? Podríamos defender una tesis débil sobre el plagio en la que podríamos asumir que a partir de los cambios vertiginosos en los que se encuentra la sociedad, es inevitable quitar este tipo de herramientas de la inteligencia artificial. Así que lo ideal sería generar una especie de metodología, ¿no? Ya se estaba comentando por allá, que nos permita crear mecanismos para que en la medida de lo posible el uso de esas herramientas sea lo más ético. Sí, ahí pues tendremos algunas variables, ¿no? que podríamos ocupar. Atendiendo también particularmente a lo que comentaban hace rato, pues yo sí creo que a pesar de que uno puede meterle los datos y todo esto que ustedes mencionan, yo la verdad jamás he abierto el chat GPT, jamás he utilizado la inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí, soy un ignaro en esos temas. Jamás me ha dado la curiosidad de meterme, a ver si en este fin de semana lo hago con más tiempo para ver cómo se utiliza. Pero sí también me he encontrado, como lo mencionaba la profesora, pues algunos escritos que se nota que fueron hechos con inteligencia artificial porque dicen cosas totalmente sin sentido, ¿no? Así que también efectivamente hay que tener cuidado en el uso de estas herramientas porque no tienen toda la verdad. A pesar de que es difícil encontrar la verdad,
todavía es más complicado tratar de encontrarla a través de estas herramientas. Ahora bien, hace rato un comentario que hacían me recordó una frase con la que quiero cerrar esta intervención, y es de que alguna vez Isaac Newton le escribió una carta a Robert Hooke, donde Robert Hooke le estaba preguntando a Newton, ¿no?, sobre todos los grandes avances que había tenido a lo largo de su vida, ¿no?, el descubrimiento del cálculo integral, así como la teoría de los colores y las luces, etcétera, etcétera, de las leyes de la gravitación. Pero Newton decía acertadamente que si él ha logrado ver más allá, si ha logrado visorar todavía más allá en sus investigaciones, es justamente porque se encuentra parado sobre hombros de gigantes, ¿sí? Y no se trata de hacer plagio ni de robar ideas, sino en este caso creo que la integridad académica significa reconocer también las aportaciones de otras personas más sabias y antiguas que han estado, digamos, apoyándonos y que nos permiten ser estos gigantes a través de los cuales podemos ver más allá. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta. Lo que crea no está constituido y podríamos decir que somos propietarios de los. Mira, incluso cuando tú haces las búsquedas en ChatGPT, te dice que la respuesta, si checas los términos y condiciones del uso de la plataforma, te dice que la respuesta está construida con base en N cantidad de información disponible que ha consultado en el momento en el que le ejecutas la pregunta, ¿no? Entonces, yo pensaría que si tú no tienes un proceso creativo involucrado en el resultado, tú solamente le hiciste la pregunta. No veo elementos creativos en el resultado. Todavía lo veía un poquito más con el ejemplo que nos ponía la compañera, en el que le daba variables de acuerdo a tu proceso creativo. Que sí, podrías decirle, quiero que cruces esta información con esta, dame esto, porque tú tienes esa aportación creativa y sí estás aportando al resultado. Pero si le lanzas la pregunta y ella te contesta con la información que encontró disponible, no creo que tenga ningún elemento creativo tuyo, o sea, más que la pregunta. Muchas gracias, maestra. Y bueno, vamos concluyendo esta mesa. Para concluir esta mesa, le voy a dar un minuto a cada uno de los ponentes en el orden en que se presentaron. Iniciamos con el maestro Carlos Martínez, continuamos con la maestra Denise Vázquez y concluimos con el doctor Gustavo Castañeda. Adelante, maestro. Muchas gracias. Hace rato en mi última intervención olvidé este concepto que ya lo recordé, falacia de falsa oposición. Carlos Vaz Ferreira, en Lógica Viva, editorial Palestra, con prólogo de Manuel Atienza, un libro que recomiendo mucho. Bueno, saldada esa cuenta. Y únicamente quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, en especialmente a mis alumnos, cuya presencia siento flotar en este auditorio como una hermosa caricia. Gracias por su asistencia y bueno, he de acuñar con los mentales más preciosos de mi corazón el recuerdo de este día inolvidable, hoy 24 de octubre del 2003. Muchas gracias, se quedan para siempre en mi corazón. Gracias, maestro Carlos. Maestra. Gracias. Bueno, de forma muy rápida y retomando mi ponencia de cómo podemos repensar la enseñanza del derecho, yo creo que como abogados sí nos es indispensable conocer sobre tecnología. Y específicamente, si nosotros hemos estudiado el lenguaje con el que nos comunicamos, necesitamos aprender el lenguaje desde un punto computacional. Debemos entenderlo, cómo funcionan los sistemas, cómo están tomando decisiones los sistemas, bajo qué, con qué información, de dónde viene, todas estas preguntas que seguramente nos hemos hecho cuando interactuamos con alguna aplicación. Entonces, yo lo dejaría ahí. Es indispensable que como abogados tengamos asignaturas desde el primer semestre relacionadas con el uso de tecnología. A mí no me gusta hablar de derecho informático porque creo que no existe el derecho informático, como no existe el derecho presencial, ¿no? Es algo que no comparto, pero cada una de las áreas del derecho sí está adoptando la tecnología.
en el área en la que se vayan a desempeñar hay elementos de tecnología. Entonces, debe ser algo necesario en la enseñanza de los abogados. Gracias, maestra. Y finalmente, doctor Gustavo, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues simplemente agradecer por su asistencia, por la participación, igual a cada uno de mis queridos alumnos de la Facultad de Derecho. Ojalá que las reflexiones que hayamos realizado el día de hoy sean útiles para su vida profesional, académica y personal. Creo que se tratan de temas muy interesantes, complejos, que no debemos dejar de lado ni tomar a un saco roto, sino que sí tenemos que pensar y reflexionar sobre todas las implicaciones que tienen ustedes como futuras generaciones, que sin duda alguna van a tener que enfrentarse al uso de este tipo de tecnologías, pero particularmente, como siempre se los he comentado, la importancia que significa el tener verdaderas razones para la acción, ¿no? Hacer un cuestionamiento sobre la manera en que nos comportamos y cómo queremos ser nosotros al final del día, ser auténticos y ser originales. Esa creo que es una gran enseñanza que nos podríamos llevar de todas estas reflexiones en cuanto a la argumentación, a la ética y a la lógica. Así que, bueno, nosotros, y con esto quiero cerrar, nosotros, investigadores, académicos y ustedes, alumnos, son personas que definitivamente están consagradas a su oficio, ¿no? Que es avanzar día con día. Son seguramente apasionados de las letras, apasionados de la justicia, de la verdad, que están enfocados en alcanzar todo el conocimiento relativo a su tema. Por lo tanto, ¿no? Este esfuerzo que hacen todos los días al despertarse por las mañanas y llegar a la facultad a las 7 es un esfuerzo que merece que de parte de todos nosotros, de parte de la sociedad, deba de ser reconocido, ¿no? Un esfuerzo y un trabajo que debemos de respetar y que debemos de reconocer, y justamente creo que de eso nos habla la integridad académica, de respetar y de reconocer el esfuerzo que han hecho otras personas que buscan ayudar a la sociedad y no solamente individualmente. Así que, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido para mí un honor estar presente con distinguidos académicos, a quienes les tengo un gran respeto, admiración. Gracias a todos ustedes y a todos ustedes por estar presente. Maestros, muchas gracias. Particular agradecimiento al doctor Jorge Alberto González Galván y al doctor Roberto Carlos Fonseca por habernos acompañado, al igual que distinguidos maestros que nos han acompañado. Muchas gracias, estimados alumnos y público que nos acompaña en Facebook.